La evidencia de la llegada del reino de Dios a los hombres. Cuando se habla del reino de Dios, nos estamos refiriendo no a una religión ni a un conjunto de normas de una creencia, sino al gobierno soberano y absoluto del eterno Dios, de nuestro Padre Celestial. Esto equivale que nuestro Padre Celestial tiene un lugar donde habita, en el cual existe la autoridad máxima, que es Él, y tiene dentro de este vasto y amplio lugar seres espirituales que están sujetos a sus reglas y normas de convivencia, como son ángeles, arcángeles, seres vivientes, serafines, entre otros, donde cada uno de sus miembros cumplen una función determinada dentro de su reino, donde nuestro Padre Celestial tiene su presencia establecida como es en la tierra, no está lejos de esta realidad. El mensaje de Yeshua Mashiach, nuestro Redentor, fue claro. Nunca habló de religión o de tradiciones a seguir. Fue categórico al centrarse en sus enseñanzas en el mensaje del reino de Dios. Esto quiere decir que la vida que se vive allá en el reino de Dios sea replicada dentro de nuestro contexto terrenal. Esto equivale que en esta tierra se ha de replicar acciones divinas de su labor directamente en quienes entran en esta esfera espiritual, haciendo que los hombres llamemos lo sobrenatural de Dios. La manera de actuar de Dios, los hombres lo tomemos como hechos milagrosos, aunque en el obrar de Dios es natural. Explicado este contexto del obrar de Dios de forma natural desde su punto de vista divino, entonces podemos darnos cuenta que Dios sigue actuando en el presente. De parte de Dios siempre estará dispuesto a manifestarse en beneficio de los hombres. Existe una tendencia de la religión que al accionar de Dios sobre la vida del ser humano se ha puesto en tela de duda. Y existen tendencias de pensamiento que el obrar de Dios solo está limitada a determinadas situaciones o épocas. Se ha buscado argumentos teológicos humanos para no creer en el actuar de Dios actual. Y esto es un grave error porque se ha caído al plano de la incredulidad y se ha pasado a la fe en Dios y en su palabra solo a un pensamiento filosófico, analítico humano y no realmente a lo que es creer en Dios, su palabra. El trabajo redentor de Yeshua Mashiach es real. La verdadera enseñanza de Yeshua Mashiach fue claro y categórico, que es el mensaje del reino de Dios, y acompañar a esta enseñanza con obras visibles en sanidades, liberaciones y muchos aspectos. Dicho esto, la evidencia de la llegada del reino de Dios entre los hombres será esto. En Mateo 10, del 7 al 10 dice: Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder para sanar enfermedades y autoridad sobre todos los demonios. Luego les envió a anunciar las buenas noticias del reino de Dios y a sanar a los enfermos. Jesús dijo: no lleven nada para el camino. Yeshua Mashiach en su ministerio enseñaba sobre la forma de vivir en el reino de Dios, la vida futura en el reino de Dios y el juicio venidero para determinar quiénes pertenecerán y los que se quedarán fuera del reino celestial. Pero a este mensaje lo acompañaba con obras tangibles, que son liberaciones de personas poseídas por el maligno, sanidades, resurrecciones, provisiones milagrosas, autoridad sobre la misma naturaleza y muchas otras cosas más. Y una de las cosas que recalcó que sus seguidores estarían en la capacidad y condición de seguir realizando sus obras, y aún mayores, porque es Dios que obra a través de sus servidores. Todo en su nombre. En Mateo 14:12 dice: en verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Por lo tanto, el obrar de Dios y de su Hijo es para hoy en día, para la humanidad. Toda corriente de pensamiento que critica, pone en duda y cuestiona el accionar de los hombres de Dios que aún siguen operando en el nivel del mensaje y obrar de Yeshua Mashiach están en un error, y es muy peligroso el cuestionar lo sobrenatural de Dios. Yeshua Mashiach ya lo advirtió.
pueden leer en Mateo 12 del 22 al 32. No podemos poner en duda el obrar de Dios en el tiempo presente con hechos sobrenaturales alrededor del mundo. Bendiciones. Shalom.